continuación tendremos la plática Rompiendo los paradigmas del conocimiento científico, construyendo nuestro futuro, que impartirá Engel Fonseca. Un poco de Engel, él es CEO de Potential Group, holding de empresas especializadas en transformación digital e innovación a partir de principios neurocientíficos. Es fundador de N3, Laboratorio de Inteligencia Artificial Generativa, con más de 10 años de experiencia implementando más de 1,200 implementaciones de inteligencia artificial para empresas, y adicionalmente es VP de Manos Accelerator desde Silicon Valley y un orgulloso profesor del TEC de Monterrey. Adelante, Engel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenos días todavía. Es un honor para mí estar por aquí. No sé si pudieran proyectar la presentación. Ahí está. Buenísimo. Bueno, la verdad me inspira muchísimo ver esta mezcla entre ciencia, resolver problemas, escalabilidad, pitchar negocios. Y la realidad es que pues tenemos tanta tecnología a la mano que yo creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro pues de la potencialidad que tenemos en las manos, ¿no? Yo estoy convencido que no tienes que ser un científico de título para pensar como científico. Al final a todos nos enseñaron el método científico en la escuela y aunque el sentido común pues ni es tan sentido ni tan común, no le cae nada mal a nadie un poquito más de ciencia. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de cómo administrar y nuestra relación con el conocimiento y particularmente el conocimiento científico. Sí creo que aunque tenemos más acceso a más información que nunca, la gente no tiene claro ni por dónde empezar, ni a qué poner la atención, y si le queremos poner atención a todo y saber todo, acabas perdido y frustrado. Hoy una habilidad en esta era digital pues tiene mucho que ver con la claridad de hacia dónde vamos, pero también de dejar de ver como de forma enajenada la tecnología, porque si lo analizan desde una perspectiva, y lo comentaban en el panel de inicio, pues la biología también es tecnología. Y si hablamos de código, pues también el ADN es un código, y al final pues cuánta tecnología que no hemos podido desarrollar en realidad refleja un poquito de lo que ya existía o lo que somos. Entonces vamos a ver diferentes puntos relacionados con la oportunidad que tenemos actualmente con la inteligencia artificial, el cómo evolucionar nuestra relación con el conocimiento. Y lo primero que quiero decirte es que pues definitivamente como nos queda menos tiempo, no podemos tener la misma relación con el tiempo. Y me encantó lo de Kairos que comentaban, lo de Cronos. Es verdad, tenemos menos tiempo que ayer y en realidad esta asertividad que tenemos que desarrollar, pues es donde la tecnología entra para ayudarnos a optimizar recursos, ¿no? Entonces, estamos ante una situación donde tenemos que evolucionar, sí, nuestra relación con el tiempo, ya lo mencionaba, tenemos menos tiempo que antes, pero también cualquier persona tiene menos tiempo para ponerle atención a cualquier cosa, ¿no? Seguramente lo sabes, te has dado cuenta, a la hora de navegar en internet, el tiempo que tienes para jalar la atención de un ser humano es de 2 a 3 segundos. Y hoy mucha gente está agonizando problemáticas que tienen solución. Es más, no nos vayamos tan lejos, tú y yo vivimos y agonizamos incomodidades que tienen solución. ¿Cómo no esperar que haya empresas, que haya instituciones, organismos, países, pues que sufren problemáticas que tienen solución? Entonces, también tenemos que evolucionar pues nuestra relación con la tecnología, y yo sé, aquí somos impulsores de aprovechar la tecnología, pero ya empieza a haber un callo, una indiferencia hacia lo nuevo. Y velo en la industria tecnológica, por ejemplo, de los celulares. ¿Qué tanto entusiasmo te da el nuevo celular de Oppo, de Samsung, o sea, es la misma historia repetitiva donde empezamos a perder capacidad de asombro porque no se ve muy diferente, porque es la misma cantaleta de siempre, aunque sí hay adaptaciones tecnológicas, nada más que no las vemos. Ahora, esta indiferencia se está haciendo global, ¿no? Y se ven en muchos síntomas. Por ejemplo, tiempo promedio de navegación de un humano, de un mexicano ordinario en redes sociales es de 4 a 6 horas al día. Multiplícalo por año, representa de mes y medio hasta 2 meses pegados a una app en específico. Entonces, la relación con la tecnología tendría que tener una simetría entre derechos y obligaciones, se escucha muy legal, de si tengo más derecho a hacer muchas cosas, entonces tengo muchas obligaciones implícitas para aprovecharlo.
Y obviamente nuestra relación con los humanos. La verdad, yo respeto mucho a la comunidad científica, pero honestamente no es suficiente tener la razón. También hay que ser eficiente en comunicarlo. Y no solamente lo he visto en la comunidad científica, también en los tecnócratas, cómo hay una especie de, es suficiente tener el conocimiento, aunque no pase nada. Y seguimos con esta mentalidad del conocimiento es poder, el valor del conocimiento radica en su posesión, cuando honestamente lo que estamos viendo es que el valor del conocimiento ya ni radica en su posesión, sino en su convergencia a un aplicativo, en la síntesis. Y la neurociencia lo dice, ¿no? No use, you lose. Lo que no usas, lo pierdes. Entonces, sin duda lo nuevo pues nos genera sensación, bueno, somos hasta adictos al olor a lo nuevo, pero hay tanta tecnología que está sobre la mesa y que necesita un humano que le dé la forma para que los otros humanos lo entiendan, ¿no? Como decía un colega, un investigador científico, para que los civiles lo entiendan, ¿no? Le digo, pues sí, pero es un tema de fondo y forma, ¿no? It's not enough to be right, you also have to be effective, ¿no? A la hora de comunicarlo. Y finalmente, pues nuestra relación con el conocimiento. La realidad es que veamos el sistema educativo, veamos la indiferencia, el callo del que te estoy hablando, pues es muy fácil distraerse, ¿no? Y el recurso más desperdiciado hoy por los humanos es la atención, ¿no? Que en sánscrito es la misma palabra que energía, atención. Y en realidad, pues a mí me da mucha certidumbre porque a cualquier proyecto al que le pongamos atención, progresa, ¿no? Más allá de la suerte, más allá del capital social que tengas, de a quien conozcas. Ahora, lo que sí está pasando es que empieza a haber un tema, hasta te diría, teológico hacia el conocimiento. Hoy la gente, en esta confusión de si la inteligencia artificial es algo o alguien que pudiera ser malo o bueno, hay gente que tiene miedo a saber más. Y si te fijas, por mucho que tengamos acceso a nuevos dispositivos, a información, la gente agoniza los mismos problemas. O sea, tenemos más tecnología, más conocimiento, y la población en general, las empresas en general, agonizan lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un divorcio y hay una tolerancia a saber algo y no hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, el rol que ustedes tienen, que tenemos como comunidad científica, como emprendimientos, no solamente consta de descubrir cosas nuevas, de dar nuevos datos, sino también de ayudar a la gente a cambiar su forma de pensar. Y analízalo, ¿no? Si tú estuvieras ante un problema muy grande, como organización, como persona, pues ¿qué es más valioso? ¿Lo que sabes o cómo piensas? Pues en esencia son las dos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos algo que no permitimos que modifique absolutamente nada en nuestras vidas? Y te doy un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que hacer ejercicio es saludable para tu salud? ¿No? Lo sabes, levanta la mano. Pero ¿cuántos de ustedes que lo saben no hacen ejercicio? Levanta la mano. ¿Sí? Entonces tienes como una especie de pasaporte VIP para saber algo y ¿qué haces? Nada. Aprender algo nuevo y ¿qué hacer? Nada. Ahora, esta indiferencia también se enfrentan las empresas a las soluciones. ¿Cuántas empresas no llegas con tu startup? ¿Es la solución inminente a su problema? ¿Y qué deciden? Nada. Entonces, qué peligroso saber más y no actuar. La indiferencia, ese callo hacia el conocimiento crece. Entonces, hace tiempo estudiaba un poquito, no sé si se recuerdan esta historia bíblica, ¿no? Teológica de la Torre de Babel, que es muy interesante, ¿no? Porque de entrada, el creador de la Torre de Babel, que se llamaba Nimrod, su nombre significa rebeldía, ¿no? Y todo el concepto de la Torre de Babel era evitar que un nuevo flood, una nueva inundación afectara al planeta. Pero también era para llegar a Dios. Y era calibrar como en un todo, como una nube, como una nube sincronizada de conocimiento, el llegar a Dios. Y lo interesante de la historia es que Dios se enoja, ¿no? Y dice, no te me acerques. Y los dispersa y los confunde, ¿no? Y a mí me llevó a pensar, ¿no? Bueno, si yo fuera padre, soy padre, y mis hijos me quieren alcanzar, pues ¿por qué me voy a enojar, no? Pero bueno, esa es otra conferencia. El punto es, si hay un tema de miedo hacia tener más conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos, más conocimiento, más tecnología implica nuevas decisiones. No puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces, tú como emprendedor y como científico,
no solamente es encontrar esta gran epifanía de lo que descubres, que yo sé que sabes que es una gran satisfacción, sino qué forma le doy y con qué tonalidad para que entre como una pieza de Lego en la cabeza de las personas. Entonces, algo que yo me he dado cuenta como mentor de varias startups es que necesitamos volvernos expertos en provocar a la gente correcta, con las reacciones correctas, con fundamentos científicos, fundamentos, como le llaman en todo el tema de la transformación digital, data driven. Entonces, ¿la gente tiene miedo de saber más? Pues en esencia sí, la verdad es que sí, porque implica tomar decisiones. Y si no las tomo, pues mi indiferencia crece. ¿Estamos listos para saber más? Híjole, o sea, la respuesta radica en ¿para qué quieres saber más si de lo que ya sabes no decides? O sea, ¿para qué quieres descubrir cosas nuevas si de lo que ya se descubrió no está modificando la realidad o no la acepta la gente? Y yo entiendo muchas veces tu planteamiento resuelve la problemática que agoniza la empresa o el país o la organización, pero no entra, les da miedo y esperan a un no sé qué, a la intuición, al gut feeling, a tomar decisiones. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué no también usar la ciencia para saber provocar mejor las reacciones correctas en quien necesitamos provocar? Y también existe una asociación en la gente de que a mayor inteligencia te puedes hacer malo. ¿Has escuchado, leído artículos de la inteligencia artificial se hizo racista? ¿No? La inteligencia artificial quiere destruir el mundo, ¿no? Digo, como muy de película de ciencia ficción. Y honestamente, pues ahora todo es inteligente, ¿no? Un refri, un celular, un reloj, un carro. No necesariamente es suficiente ser inteligente, también requerimos de sabiduría, de tener perspectiva. Por eso es importante el tema de sustentabilidad, por eso es importante toda esta proyección a futuro de las startups que estamos viendo. Ahora, ¿qué está pasando a nivel humano? Bueno, la verdad es que el pronóstico es muy fácil de deducir, ¿no? Futurólogos como Ian Pearson en Inglaterra dicen algo muy sencillo. Dicen, a ver, es muy sencillo. Todo trabajo que no implique pensar y solo repetir, no solo es miserable, mal pagado, no tiene sentido que lo haga la tecnología. No tiene sentido porque analízalo, o sea, un algoritmo, un bot, un robot, un software, no se enoja, no llega tarde, no renuncia, no hace grupito, no se une a un sindicato, no pide aumento de sueldo, no se ofende, replica de forma escalable. Y algo del planteamiento de los futurólogos ahora es, bueno, si todo lo que no implique pensar irreplicable no debería hacerlo los humanos, pues ¿qué hacemos los humanos, no? Y la verdad es que es muy alentador el planteamiento. El planteamiento es, lo que deben de hacer los humanos es pensar más y mejor. Si nos vamos a quitar la carga de tiempo de la talacha de arrastrar lápiz, pues probablemente tendríamos que reconocer que pensar es tecnología. Saber pensar es un proceso tecnológico. Y analízalo. Todo el tema de la GAI, la inteligencia artificial generativa, la HAI, la Humanized Artificial Intelligence, ¿qué modelo imita que está en nuestra cabeza? O sea, nos imita de alguna forma y al final somos sus creadores. Ahora, la inteligencia que tenemos que empezar a desarrollar a nivel comunicación, fondo y forma, pues la verdad es que hay muchas habilidades que tenemos que desarrollar para plantear el startup y poder sintetizar el conocimiento científico en esta portabilidad. A mí me sorprende mucho cómo de repente, y digo, no es solamente de la comunidad científica, pero cómo fácilmente podemos tener incluso lenguaje excluyente, ¿no? Y la realidad es que yo lo he pensado, a ver, y pregunta, ¿no sería un mejor mundo o un mejor planeta si todo o más humanos fueran científicos? La realidad es que sí. Y bueno, me encanta la idea de que cada vez hay más científicos, pero honestamente deberíamos de democratizar más la etiqueta para no ser excluyentes. Y claro, yo sé que al final un científico para hacerlo tiene una capacidad de atención muy enfocada, no lee un artículo y crea una realidad porque lo vio en una revista, obvio, pero mientras más claridad podamos construir y democratizarla es mejor. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo empresarial? Híjole, se están dando cuenta que la máxima expresión de la inteligencia es poder visualizar el futuro, prevenirlo, configurarlo, tomando decisiones desde el presente. No reaccionar,
no solamente ver una tendencia, y no solamente desde la intuición, que ojo, la intuición es un tipo de inteligencia muy bueno, pero no debería ser la fundamental para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque de hecho es muy interesante, la intuición te lleva a concluir decisiones, pero no sabes el caminito. Entonces el umbral de riesgo es alto, te digo, hay que tomarlo de repente. Ahora, lo que estamos viendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, es una evolución muy interesante del algo o la algocidad a la alienicidad. En inglés le llaman from something to someone, ¿sí? Y si lo analizas, ya hay muchas variantes de inteligencia artificial, ¿no? Está la generativa, la humanizada, vas a ver muchas. Pero la realidad es que, pues, son automatizaciones. Y si lo analizas, pues, ¿qué es un algoritmo? Es un pensamiento de un humano escalado para repetir algo muchas veces, ¿sí? No es una fórmula. Tú has hecho algoritmos de muchas maneras, aunque no necesariamente son digitales. Ahora, lo que estamos viendo es que la habilidad que tenemos para escalar nuestro negocio o nuestro planteamiento o el conocimiento científico, ¿hay un gato? Ah, sí, perdón. Es no solamente ya no necesitamos saber los civiles, no necesitamos saber cómo funciona la tecnología. Honestamente, a ver, yo voy al cajero, no necesito saber cómo funciona el cajero, necesito saber para qué funciona, ¿sí? Entonces, eso nos quita una carga de tener que explicar. Habrá gente que le interese mucho cómo lo haces, claro, los inversionistas, pero el consumidor final, el que te va a comprar, no le importa mucho cómo lo haces, le interesa para qué. Y eso es un poquito más portátil, un poquito más democrático a nivel administración de información. Y piénsalo, ¿no? Nos vamos manejando los dos en carretera de aquí a, no sé, a Houston, en el mismo tipo de auto, no por eso vamos a llegar al mismo tiempo. Depende de mi habilidad de manejar con la tuya, es exactamente lo mismo, ¿no? El tema de la información, a mí me entusiasma mucho empezar a ver al sector privado, a las empresas que quieren ser más científicos, pero les da miedo usar la palabra. Ahí te va la palabra que usan, data driven. Vamos a ser data driven, por eso, pues, científicos. No, data driven, es lo mismo, porque hay muchas decisiones tomadas desde jugué golf con no sé quién, la carnita asada, o sea, hay decisiones fundamentadas no en procesos científicos. Ahora, empieza a haber un tema de thick data, y esto me parece muy alentador. En Silicon Valley hay mucha gente, particularmente de ciencias sociales, siendo contratada para analizar datos de empresas. Te estoy hablando de psicólogos, sociólogos, psiquiatras, antropólogos. ¿Por qué? Porque generalmente quienes en las empresas son los que analizan los datos. Marketing, sistemas, director general y el consejo. ¿Y dónde está ahí el perfil científico? ¿No? Estamos empezando a ver muchas fintechs que contratan neurocientíficos, ¿no? O sea, sí necesitamos más ciencia, pero probablemente no en la forma tan sofisticada que están acostumbrados ustedes a manejar. Y eso es parte del legado, yo creo, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar que haya más gente que disfrute y viva lo que tú disfrutas a través de un producto y servicio? Ahora, te hablaba del tema del somethingness y el somebodyness. Empieza a haber temas muy interesantes. A ver, con la inteligencia artificial que ya existía hace 20, 15 años, bueno, desde los 60, pero que no interactuábamos con ella, la realidad es que nos empezó a mover cuando empezó o evolucionó de ser un tipo Google, que es algo, a un chat GTP que parece alguien. Y aquí es donde entra algo muy interesante. Si te fijas, todo lo que se parece a nosotros nos provoca mucha más curiosidad, ¿no? Es un fenómeno psicológico que se llama paroidea. Ves un auto, le ves cara desde niño, somos así. La inteligencia artificial ya existía, sí, pero como habla como alguien, era lo que te decía, igual y es malo, igual y me quiere manipular, ¿no? Pero este algo al alguien se vuelve muy interesante porque ahora con la inteligencia artificial tenemos acceso al conocimiento simulando como si fuera alguien. Entonces fíjate, imagínate que programas la inteligencia artificial para hacerte reflexivo sobre alguna situación que no quieres reconocer y de paso la voz es de Morgan Friedman. ¿Le harías caso? ¿Sí? Entonces, parte de este planteamiento está generando cambios muy interesantes, ¿no? La algocidad de la alienicidad. Entonces, te doy un ejemplo. Empresas están empezando a decir, bueno, a ver, si yo estoy enfermo del estómago, ¿mi estómago es algo o alguien? No, pues es algo. ¿Y qué pasaría si voy al doctor y el doctor me pide
ponerle apodo a mi estómago, hablar con mi estómago y darle atención dirigida a mi estómago, porque lo he tratado muy mal. Y diría uno, bueno, ¿funcionará eso? Todo eso se está probando. Empresas, en nuestro laboratorio empezamos a trabajar con tanatólogos, con psiquiatras y psicólogos para poder evaluar, y que de hecho ya lo hicimos, el que pudieras hablar con un ser querido fallecido. Y dirías, wow, ¿no? Qué sofisticado. A ver, ¿cuántos libros no has leído de autores muertos y a poco sientes que se te va a aparecer? No. O ves películas de actores muertos y no crees que se te va a aparecer. Entonces, obviamente hay mucho paradigma en torno a este tema, pero lo interesante y que me parece muy atractivo es que ahora vamos a generar tanta data, independientemente a lo que se dedique tu startup, tanta data que requiere de humanizarse para provocar las reacciones correctas. Entonces, era un poquito lo que te decía. Antes entrábamos a Google, que es una excelente plataforma. Google, como alguien, buscaba la información y llegaba contigo. Pero ahora estamos viendo algo totalmente diferente. Estamos viendo una tecnología, tú buscas la tecnología que tiene una forma, una estructura de pensamiento y conocimiento que te responde como alguien. Conectamos más con lo humanizado, siempre. Si se parece a ti, conectas. Es ese fenómeno del cuando hablas con alguien y yo también, exacto, a mí también. Es exactamente ese mismo síntoma que tenemos que buscar provocar en la tecnología, que necesitamos provocar en nuestro planteamiento. Entonces, analízalo. O sea, imagínate ser el CEO de una organización y en vez de pedir un reporte, que bueno, ojalá no se dejen de usar los reportes para castigar a los empleados y generarles indiferencia hacia los datos, se empiecen a usar más dashboards. Espérate, se atoró. Ahí está, ya. Entonces, imagínate que en el mediano plazo vas a poder hablar con tu P&L, vas a poder hablar con los resultados financieros de hace 3 años. Vas a poder hablar con el algoritmo de un ex empleado que tomaba buenas decisiones, pero toma su algoritmo para tomar decisiones hoy, aunque no esté, pero le pagas regalías. Escenarios donde el conocimiento se empieza a humanizar. Entonces, hay todo un planteamiento biológico, filosófico de esto. De hecho, es un concepto que estamos desarrollando que se llama Kerasoma, y donde lo planteamos desde un ángulo muy sencillo. Somos tecnología, pensar es tecnología, pero tenemos que trabajar la forma y el fondo para provocar a las personas correctas, ¿sí? Entonces, esto obviamente entra sobre un planteamiento de madurez. El aprovechamiento tecnológico es parte de una transformación humanizada, humana que tenemos hacia la tecnología, pero hay un caminito muy interesante, o sea, toda transformación, y lo hablaban anteriormente, para que la tecnología funcione, pues no solamente ofrecer la tecnología, y se lo digo mucho a las startups, o sea, a ver, yo no cuestiono el valor de tu startup, pero ¿qué estructura de pensamiento necesito preparar, fomentar, facilitar para que existan las habilidades para aprovechar la tecnología que traigo? Y ojo, esto no es nuevo, o sea, empresas como SAP, Salesforce, todas estas empresas ya no venden solo la tecnología, te coachean y te capacitan para crecer en mindset, para desarrollar las habilidades para que la tecnología sea aprovechada. Entonces, mucha startup y mucho planteamiento que resuelve a través de la ciencia problemáticas para empresas se quedan acá. Pero no tendríamos que estar visualizando cuáles son los paradigmas de las empresas que deberían de comprarme, que tienen en la cabeza y cómo las neutralizo y las sustituyo por ideas que me ayuden a entrar. Y sí, se escucha un poco terapéutico, psicológico, como le quieras llamar, pero no funciona solamente el toolset. Tenemos que calibrar y buscar este pequeño caminito. Y las empresas están en eso, ¿eh? Y los huesos más duros de roer, adivina quiénes son, los dueños, consejo directivo, los directores generales, son los más difíciles, ¿no? Entonces, el tema del miedo es muy interesante porque yo estoy convencido que pues, el miedo nos regala algo muy particular. El miedo nos regala identificar lo que ignoramos. Tú te vas a enfrentar con muchas empresas, con inversionistas, pero particularmente empresas que van a decir, sí, es justo lo que necesitaba. Justo también lo había pensado, ¿no? Ese también que te decía. Pero ¿qué pasa cuando te topas con un cliente que tiene miedo de tomar la decisión? Bueno, hay algo positivo. Para el miedo existir dentro de nosotros requiere de ignorancia. Entonces, probablemente la labor de venta ya no funciona
para el convencimiento que tenemos que hacer. Ya no le vendas, tiene miedo, o sea, ignora puntos cruciales en su forma de pensar para tomar la decisión. Entonces, lo interesante del miedo es que pues tiene varios síntomas, ¿no? Primero, pues como mientras más jerarquía tienes en una organización, pues más niegas tu miedo, ¿no? No le llamas miedo, le llamas cautela, le llamas paradigma o alguna otra palabra. Pero aquí el tema es que me dediqué a mapear un poquito. Ay, ¿dónde está la computadora? Espérate, está para allá. Me dediqué a mapear un poquito, por ejemplo, cuáles son los sesgos de la comunidad científica hacia la población en general en temas de emprendimiento. Y digo, esta es una hipótesis, no tiene fundamento científico, pero es un poquito de feeling, de intuición. Y analízalo. Por ejemplo, es muy fácil a nivel de comunidad científica pues pensar, ¿no?, que la ciencia no es para todos. A ver, debería de beneficiar a todos, pero sí podemos democratizarla. Y reitero, no tenemos que dar toda la información de cómo funciona, pero sí que resuelve. Eso es probablemente lo más portátil, ¿no? El ser excluyentes, ya lo mencionaba, muchas veces como científicos, incluso como emprendedores, nuestro lenguaje es excluyente. ¿Cuántas palabras usas que nadie entiende más que tu círculo cercano? Pues, no, es excluyente. Entonces, o educamos sobre ese tema o dejamos de ser excluyentes. La forma de comunicar, la forma importa, no solamente es el fondo. Y de repente pensar, pues la gente no está lista, pues sí, la verdad es que, reitero, muchas empresas están agonizando, muchas personas, pues problemas que tienen solución. ¿Cómo estar listo ante algo que no sabes que existe? Entonces, muchas veces por eso es importante invertir como startup en no solamente campañas de marketing o para vender o el tema de PR, sino también algo que le llaman content marketing, edu marketing. Educar a tu potencial cliente y calibrando lo que te decía, mindset, skill set, para que tu toolset pueda entrar y funcionar. Porque qué lamentable es tener una nueva tecnología con mentalidad de antes, pues no funciona, ¿no? Entonces, regresando un poco al tema de la inteligencia artificial, de cada 10 empresas, 15 hablan solo de productividad. O sea, perdón, es un ejemplo, ¿sí? Pero la mayor oportunidad está en la predictibilidad. Porque sí, podemos ahora lograr más con menos, podemos optimizar recursos, hay muchas cosas que están sucediendo con la inteligencia artificial, pero lo menos aprovechado es la predictibilidad. Desde el aspecto como startup, como emprendimiento, yo te aseguro que vas a generar una cantidad de datos que a veces no te cuadra que esa sea la mina de oro, pero los datos son sumamente importantes porque a mayores datos, más acertada es la predictibilidad. Entonces, esto es algo que en la mayoría de las empresas no lo tienen claro y te dicen, no, ya le estoy apostando a la inteligencia artificial porque contratamos ChatGPT. Ah, buenísimo, sí, pero ¿dónde está tu modelo predictivo de negocio? ¿Cómo vas a estar en 3 años? Ah, no, pues no sé. Y ni siquiera correlacionan que tenga que ver con inteligencia artificial. Que ojo, es un nuevo nombre para la estadística, ¿sí?, desde ese ángulo. Entonces, el tema científico implica también sensibilizarnos de una realidad. A ver, la mayoría de las personas toman decisiones solo a partir del sentir, ¿sí? Y ya que sienten, creen, y ya que creen, toman decisiones y si las toman. Pero si ves el modelo, es muy interesante ver cómo la mayoría de la población siente, cree y aplica y se brinca una cantidad de pasos sorprendentes. Y la realidad es que ¿qué deberíamos de hacer y fomentar como comunidad científica en la población en general sin argots rebuscados? Está bien sentir lo que quieras, pero primero investiga. Para que antes de creer, investigues. O sea, imagínate el umbral de riesgo de creer algo. Creer es que ya estás convencido, ¿eh? Creer algo sin saber si es legítimo. Uf, qué peligroso, ¿no? Y ya que crees, bueno, entonces ya sabes. Pero pues el valor del conocimiento no radica en su posesión, sino en convertirlo en un aplicativo. Entender para aplicar. Y este journey, que la verdad yo sé que te parece muy básico, es en el que no está el 90% de la población. Entonces, de repente escuchamos frases que dicen, bueno, vale más ser que parecer. No, ahora hay que ser y parecer. O sea, tu startup no tiene que ser solo eficiente, tiene que parecer eficiente. ¿No? Ya no es suficiente ser inteligente y no parecerlo, no, tienes que ser inteligente y parecer inteligente.
porque las ventanas del tiempo para captar la atención de la gente son muy cortas, ¿no? Entonces, este es el intento de hacer más científica a las empresas desde lo no, sin querer decir científico. Es muy chistoso, o sea, las empresas quieren ser más científicas, pero no uses esa palabra. No sé, o sea, es extraño, ¿no? Pero fíjate, y tú conoces este journey, el data resistant, ¿no? El yo tengo otros datos, ¿lo has escuchado? ¿Sí? Lo niego, aunque esté en los datos duros. Después está el data aware, sí, lo sé. Oye, ¿pero qué haces? No, tú nada, pero sé que vamos mal. ¿Qué has decidido? Nada. Oye, ¿tienes esta problemática? ¿Te podría ayudar esto a nivel país, a nivel escalabilidad de negocio? Sí. ¿Y qué vas a decir? Nada. Ok, da igual como si no existiera. Después está el data guided, que es muy interesante. El data guided se parece al data driven. El data guided es el 90% de los empresarios de México. La decisión ya está tomada y busco fundamentos para fortalecer la decisión que ya tomé, para que parezca como científico. Pero acuérdate que no dicen esa palabra, para que parezca data driven. Ese es el 90% de las empresas. Y claro, el data savvy es el que tiene mucha información, pero lo que se ha detectado en el sector empresarial es que puedes tener la razón, pero si no tienes carácter de defender la razón, o los datos duros, o la verdad fundamentada, pues no pasa nada. Entonces, me ha tocado mucho coachar a CEOs, a directivos, les muestras los resultados y se enojan. Como amigo que le prestas y le cobras, se enojan. Y les tienes que decir, oye, a ver, no estás enojado, yo no soy la realidad, o sea, soy parte de ella, pero vas mal, vas a tronar. No, pues no, siento que no va por ahí. No, a ver, espérate, vamos a regresarnos. No es de sentir, es de saber. O sea, no es de sentir, es de saber. Vas mal. Y no tienes idea, tú no tienes idea de la cantidad y sofisticación de los mecanismos de negación de la gente. Sorprendente. Ahora, para la toma de decisión de cualquier cliente de comprarte, no lo decide una persona, el promedio son unas 5 a 6 personas. Entonces, no solamente tienes que deducir cómo piensa el decision maker, tienes que entender cómo piensa el sistema de pensamiento, ¿no? Cómo piensan sus paradigmas, sus miedos, para saber provocarlos, porque no es suficiente ser la solución a su problemática. Y obviamente el ser data driven, que bueno, es realmente tener a alguien con pensamiento científico. Queremos permear más la ciencia dentro del mundo empresarial, tenemos que ayudar a la gente a pensar más de forma científica y que sea sexy, que sea atractivo, que no se vea tan lejano como para no atreverme a hacerlo. Y reitero, es muy chistoso cómo las empresas evitan usar la palabra ciencia. Yo no entiendo, o sea, no sé quién los amenazó o no entiendo. Entonces, el ser data driven, pues en realidad, si te fijas, estas son las características de ser data driven. Ser curioso, pensamiento escéptico, no criticón, sino pensamiento crítico. Es pensamiento científico, pero no dicen ciencia. ¿No? Les da miedo decir ciencia. Entonces, hay conceptos que empieza a desarrollar el sector privado como para decir, ok, no vamos a decir ciencia, pero vamos a tomar decisiones fundamentado en los datos. Y como sabes, hace como año y medio se puso de moda el concepto de metaverso, ¿te acuerdas? Todo el mundo habló de él, nadie decía lo que era, y a ver quién está ahí o cómo, ¿no? Digo, sí se hicieron algunas cosas, pero hoy se están desarrollando, empresas como Microsoft están hablando, no, ya no es el metaverso, es el dataverso. Voy a ver qué es eso. Y lo que dicen es, ¿qué pasaría? Fíjate, si las empresas tuvieran un valor, tuvieran una apreciación por los datos para juntarlos como la Torre de Babel y tomar decisiones inteligentes como empresa y no trabajar en silos. Es decir, hoy en las empresas marketing, en el 90% de los casos toma sus decisiones en base a los datos de marketing. Oye, ¿y no sería más inteligente un área de marketing tomando decisiones con datos de ventas, finanzas, cobranzas y operaciones? O sea, ¿de cuándo acá estar desarticulado del todo funciona? Ese es el intento que está haciendo el sector privado. Hablemos del dataverso, ¿no? De dataverse. Conceptos, si te fijas, muy interesantes que en realidad son de integración, son de colaboración, que ustedes lo viven todo el tiempo a nivel de investigación. Entonces, se está planteando mucho el desarrollar el pensamiento sistémico, ya lo conoces, no trabajar en silos y fomentar la integración, pues para evitar células aisladas, ¿no? Que tú sabes lo que suceden con las células aisladas en el cuerpo. Ahora, en el Journey, por ejemplo, te hablaba de la transformación digital, hay algo muy interesante.
Está la parte de madurez, te hablaba Mindset, Skillset, Toolset. Hoy las empresas afortunadamente ya están invirtiendo en tener una nube, ¿no? Un cloud, para concentrar los datos. La verdad es que para las empresas es muy dañino tener montañas de papel por todos lados. O sea, y no es nada en contra del papel, pero tener información valiosa en una hoja de papel desintegrada de un todo, pues cómo yo tengo acceso a esa información, ¿sí? El ser data driven, que es ser científico, nada más no lo digas, se espantan. Automatizar para que todo trabajo que no implique pensar no lo hagan los humanos y los humanos podamos pensar, y entonces es donde entra la IA para productividad y predictibilidad. Entonces, eso es lo que están buscando hacer las empresas y es parte de un proceso de hacer más científico el todo. De hecho, ya se habla de gobernanza de datos, ¿no? Cómo manejar los datos en las empresas. ¿Por qué? Porque justo hay una gran tendencia a hacer lo que uno quiere y fundamentarlo posteriormente. Entonces, la infraestructura a la que le están apostando ahora las empresas a nivel IT es sorprendente, pero déjame decirte que a pesar de que hay ya muchos dashboards, muchos datos duros, el pensamiento científico tiende a permear menos en los puestos donde creen que ya llegaron, ¿sí? O sea, por no decir los directivos. Entonces, tu labor no solamente es promover tu solución o tu startup desde el argumento científico, es ayudar al sector privado, a gobierno, a las personas a pensar más como científicos, o sea, share the joy, o sea, compartir el gusto de. ¿Por qué? Porque al final pues la claridad te da perspectiva, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? BBVA hace una alianza con OpenAI y dices, bueno, pues ¿qué van a hacer? ¿Ya no va a haber humanos en las sucursales? No, sí, pero todo lo que sea repetitivo, que no requiera de un humano pensante, pues lo va a automatizar, ¿no? Y bueno, es algo, ¿no? No es alguien, ¿no? La tecnología. Y pues desarrollar mecanismos para evitar el ser indiferentes hacia los datos, hacia la ciencia. Y te lo adelantaba un poquito. Hoy las empresas casi desde la pandemia, como empezaron a perder control de los empleados, empezaron a abusar mucho de los reportes. ¿Cuántas veces no te pidieron un reporte en el trabajo? Para ver si trabajabas, te pongo a trabajar y casi de castigo, ¿no? Y hoy una empresa que pida reportes, no decida nada a partir del reporte, no involucre en la decisión a quien participó en el reporte, lo único que genera es gente que odia el conocimiento, ¿no? Y digo, eso también lo vivimos en la escuela en algún momento, ¿no? De chiquitos, el odio al conocimiento, el odio al saber, sí, claro, y por eso te hablaba desde el inicio, tolerarnos, conocer cosas nuevas y no hacer nada, pues te genera indiferencia, te genera un callo, ¿no? Que necesitamos evitar. Entonces, hoy como comunidad científica, como emprendedores, la labor que tienen es más allá de llegar solo con tu solución. Eso es lo mínimo que deberíamos hacer, ¿no? Tenemos que aprender a vender sin vender y promover el pensamiento científico pues a la mayor cantidad de gente posible. O sea, tú sabes los frutos y los beneficios del pensamiento científico, la claridad, ¿no? El entusiasmo, la epifanía de encontrar algo que estaba ahí, pero nadie lo había identificado hasta que tú lo identificaste. Bueno, no se va a acabar el conocimiento. Podemos compartir esta forma de pensar. Entonces, me voy a adelantar unas cositas por tiempo. Este personaje me encanta, nuevo CEO de Adidas, y hace algo épico. Decide darle a 60,000 empleados su WhatsApp. Y dirías, wow, qué sofisticado. No, apertura total, ¿no? Claro, recibiendo 300 mensajes por día. Pero ¿cuál es el mensaje de alguien así? Estamos al mismo nivel, estoy a tu disposición. Ojalá así fuéramos como científicos, ¿no? Y al final, pues, una vez me decía un científico, es que a mí me encanta estudiar la naturaleza, lo mío no son los humanos. Le digo, oye, los humanos también somos naturaleza, ¿no? Digo, ¿no? Es que a mí me encantan los animales, pero los humanos no me gustan. Oye, pues también somos animales, ¿no? Entonces, cierro con lo siguiente, por el tiempo. Número 1, me encantaría que empezáramos a desarrollar un celo de, si tengo conocimiento nuevo, necesito tomar nuevas decisiones. Claro, no en el instante, hasta que sintetices y tengas claridad. Sin claridad no avanzamos, ¿no? Segundo, democratizar el pensamiento científico. Por favor, mientras más gente piense como científico o data driven, como le dicen, para no decir científico, vamos a ser mejor sociedad, vamos a ser mejores empresarios, ¿no? Y finalmente,
pues acceder a este concepto de inteligencia, de configurar el futuro desde el presente. La verdad es que la incertidumbre pues está en todos lados, en todos los países, pero una de dos: o vemos qué sucede o lo programamos y buscamos hacer que suceda en nuestra mayor capacidad. Y si pues, no sucede, aprendemos, pero si sucede, pues qué gran satisfacción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado.